Bonjour, on invite Monsieur Héctor Castro. Héctor Castro se encuentra en el auditorio. Si nos acompaña en el panel, no como delegado del señor ministro, pero sí como representante del ministerio, si fuera tan amable. Y con todo respeto también vamos a invitar, porque a un representante de los médicos, el doctor César Burgos, vicepresidente de la Sociedad Colombiana de Sociedades Científicas. Doctor César Burgos. Doctor Burgos. Con esta licencia, doctor Estrada, doctor Arcila, vamos a dar inicio a este panel. Tenemos un tiempo muy limitado y ustedes de una o de otra forma representan en conjunto pues, todas las visiones que tienen que ver de una o de otra forma con el sector, obviamente complementado con ustedes. Básicamente es la visión sobre el derecho a la salud y naturalmente después de las palabras del ministro, de las conferencias de esta mañana, podemos tener algunas herramientas después de las conferencias de la intervención del doctor Arias, obviamente y de la vivencia diaria, podemos tener algunos elementos para avanzar. Alguien preguntaba ahorita en el descanso, bueno, son 24 foros, más o menos cuáles son las conclusiones, que de lo del año pasado, que de los otros, el ministro decía que difícilmente superarían como cabeza del sector 7 foros continuos y obviamente esperamos que de este panel por lo menos una conclusión nos quede como un elemento hacia adelante dentro de un marco propositivo. Antes de iniciar, con el agradecimiento al doctor Arcila, a la Junta Directiva de la Cámara Farmacéutica de la ANDI por la invitación y manifiesto mi conflicto de intereses. No tengo ningún tipo de vinculación directa o indirecta con la organización, aparte de la invitación, y tampoco nada con los panelistas, excepto haber sido expresidente de sociedades científicas, que consideré importante que estuviera aquí el doctor César Burgos. Concepción sobre el derecho a la salud, y empezamos simplemente con un minuto cada uno, más o menos dentro del marco de su sector, de lo que representa de manera directa o indirecta, qué es el derecho a la salud para ustedes dentro del marco normativo, dentro del marco conceptual y naturalmente dentro del marco, si se quiere, de la realidad actual. Y empezamos por usted, doctor Burgos. Bienvenido. Muchas gracias. Me siento invitado y al mismo tiempo no invitado. No hacía parte de este panel, pero… Ya lleva 10 segundos, César. Pero de todas maneras, con mucho orgullo de poder representar a las sociedades científicas en este importante panel. Quería pues comenzar por expresar que el derecho fundamental a la salud, además de ser el derecho fundamental, es el derecho quizás más necesario para validar la legitimidad de un Estado, no solamente de un gobierno, sino de una sociedad. Es el que garantiza justamente el que se dé a las personas lo que necesitan, lo que requieran, el que establece los marcos de acción de las entidades rectoras para garantizar que las personas no solamente sean tratadas cuando tengan una enfermedad, sino que se prevenga la enfermedad, se evite la enfermedad. En ese sentido, el escenario que hemos vivido nosotros ha sido tristemente muy limitado en ese campo, en el campo de la promoción, de la prevención y de la educación. Yo creo que la ley estatutaria estableció justamente unos marcos claros, filosóficos, pero también de operatividad, centrando el tema de la salud en el tema de la prevención. Y obviamente garantizando que a las personas se les dé lo que requieran y necesiten según su estado de salud o su estado de enfermedad. Me parece que ese es… Gracias, doctor. Doctor Arias.
Lo noté escéptico con la ley estatutaria. ¿No le gusta, doctor Arias? Me gustaba la ley estatutaria como la aprobó el Congreso y como la presentaron ustedes, pero no me gusta después de que la Corte la revisó. O sea, ¿no Me le parece- gusta? No. Ok. Ese aspecto no me gusta. Y porque es que si un derecho no puede ser garantizado, pierde toda su efectividad, pierde toda su grandeza. En la medida en que puede ser garantizado, estupendo. Y ojalá sigamos avanzando en eso. Ya no hay una discusión sobre si existe o no en Colombia derecho a la salud. No solamente existe, sino que va a ser el centro de todos los debates en los próximos años. Y más aún, va a mover la dirección del sector de la salud. Quería retarlo, doctor Arias, porque entonces, desde esa óptica, que un derecho que no se cumple no es derecho, entonces, dentro de ese marco, ¿qué sería el derecho a la salud, doctor? Lo que Colombia pueda dar al máximo en favor de los colombianos en materia de salud. Más allá de eso, yo creo que no llegamos. O sea, el derecho no es lo que se establece, sino lo que se puede costear. El derecho en el papel es lo que se establece, pero en la realidad es lo que se pueda costear, sí. Ok, doctor. Doctor Campillo. Yo voy un poco también por esa línea, pero desde otra perspectiva. Yo voy desde la perspectiva de que el derecho a la salud no contempla exclusivamente la atención en salud. Y la Corte, en su sentencia, que sí valoro mucho, establece la combinación de los determinantes sociales en salud y un poco la congruencia o la convergencia de recursos para garantizar el derecho a la salud no está exclusivamente en el sistema de salud. Y pongo como ejemplo, es un derecho que un niño pueda estudiar en un colegio, un niño especial pueda estudiar, es claro que es un derecho. Lo tenemos que pagar con el sistema, con los recursos del sistema de la seguridad social en salud. Creería que no. Y ahí está entonces la convergencia. Tendría que ser con los entes territoriales a través de las secretarías de salud. Entonces el derecho a la salud es una cosa y el derecho a la atención en salud es una variable de ese derecho a la salud, no es el todo. Y yo creo que desde ahí, sí, el derecho a la salud tiene que ser progresivo y desde esa perspectiva. Gracias, doctor Lurgen. El derecho a la salud, desde el marco, obviamente, con una visión un poquito más internacional, por favor. Para mí, el derecho a la salud es consubstancial de una libertad individual fundamental, porque sin la salud no hay libertad posible, en el sentido en que nuestras sociedades en desarrollo o muy desarrolladas es una garantía para que justamente la economía permanezca dinámica. Entonces tiene que tener un país con fuerzas vivas, con buena salud, y luego todo el debate es saber cómo vamos a equilibrar los gastos y qué decisiones vamos a tomar para nuestras sociedades. Pero creo que eso ya se dijo, la inversión de salud es a largo plazo, pero es absolutamente necesario y creo que es un derecho verdaderamente que se debe garantizar. En Francia está garantizado constitucionalmente, pero eso no basta y no hay que tener miedo de invertir masivamente, porque es el futuro del país. Moi, je n'avais rien préparé, mais parce que il s'agit de faire des commentaires sur ceux qui ont fait les expositions. Et je suis attiré par l'intervention de ce ministre. Desafortunadamente, de las 10 propuestas que ya he hecho, difícilmente puede uno acatar, además por el cariño y el aprecio que realmente quien yo represento y como persona tenemos hacia él. Fundamentalmente, quiero decir que, como lo dijo el ministro, ya tuvimos que cambiar del Hilton, donde se hicieron 23 foros anteriores, y próximamente creo que lo vamos a tener que hacer en el estadio de béisbol o de fútbol, porque concita tanto el interés y hay tanta gente pues dispuesta a escucharnos, pero además a encontrar de verdad soluciones. Pero como tengo solamente un minuto, Carlos Francisco, te quiero decir que
como tuve oportunidad de decirlo en alguna ocasión en una instancia asesora del ministro, cuando nos presentó el dramático caso de los costos para hepatitis C. Y como lo hice recientemente en un debate en la Comisión Séptima del Senado, hay un viejo aforismo, y mi formación de abogado es: a lo imposible nadie está obligado. Podrá quedar consagrado en la letra como derecho fundamental, pero si eso, y comparto muchas de las, en algunos casos, pues, presagios o hechos que ha narrado el doctor Jaime Arias, como de una crisis en la que vivimos no recientemente. Si ustedes se acuerdan, muchos de los aquí presentes, en 1999, terminando el gobierno del doctor Álvaro Uribe, se decretó la emergencia social por las mismas idénticas razones que hoy nos congrega para analizar las dificultades que tiene el sistema. Y para, por ahora, concluir lo que tenemos como perspectiva en el sector nacional que yo represento de la industria, es que mientras no se contraiga ni se pongan verdaderos, no trabas, sino las introducciones de nuevas tecnologías, como lo decía el nuevo mejor amigo de Rodrigo ayer en la tarde. Ajá. Mientras nosotros no hagamos lo que hizo Alemania y no Francia, no vamos a encontrar fórmulas ni vamos a encontrar resultados fácticos que resuelvan lo que no es un hoyo, sino una aspiradora donde tiene muy buena parte de cabida la corrupción. Ok, doctor Bravo. Bienvenido, doctor Castro, desde la óptica, pues no oficial, ni delegado, ni simplemente su visión como funcionario. El derecho a la salud, ¿cómo se concibe? Buenos días, muchas gracias por la invitación intempestiva. Ya iba llegando al Muelle de los Pegasos y me tocó devolverme. Pero simplemente decir que yo siento que la ley estatutaria en salud y el derecho a la salud es una apuesta importante para movernos de un esquema de utilitarismo objetivo donde el país daba lo que bien tenía y a lo que bien podía a los ciudadanos en aras de ser sostenible, y nos movemos a una apuesta más de liberalismo igualitario en el que todos los ciudadanos partimos de la misma cantidad de derechos y en el que para algunos casos queremos apostarle a ser más equitativos desde el punto de vista vertical. Okay. Y tratar, además de a todos como iguales, darle la oportunidad a algunos individuos y sujetos de especial protección de tratarlos de manera diferente porque tienen necesidades diferentes. Como la pregunta era la interpretación y no los retos, que me imagino vienen más adelante, por supuesto hay muchos retos. Hay presión tecnológica, presión demográfica, presión social, presión mediática. Somos un país de renta media alta, con austeridad y un momento fiscal complejo que por supuesto tiene que debatirse entre este reto y esta promesa, y creo que eso para mí es lo que simboliza el derecho a la salud y la ley estatutaria. Gracias, doctor Castro. No sé si es percepción, pero parece que no hay una unanimidad desde el punto de vista conceptual frente a lo que es el derecho, y obviamente esto suena un poco, digamos, inquietante, siendo que ustedes de una u otra forma representan algún componente del sector. Doctor Arias, ¿usted cree que estamos de acuerdo con el asunto del derecho, tenemos claridad todos, o sencillamente es que depende de donde queremos estar, hacemos una interpretación, que lo tenemos claro pero lo vemos de manera distinta dependiendo de la esquina en la que estemos? Yo creo que sí está muy claro para todos. Yo creo que estamos de acuerdo en lo mismo. Que el derecho existe, existe. Su raíz viene de la propia Constitución del 91, el desarrollo jurisprudencial de la Corte a través de muchísimas sentencias, la aplicación de los jueces en las tutelas. En la realidad existe jurídicamente y como tal hay que acatarlo como derecho. Pero también es cierto, y creo que todos, casi todos, no sé si todos, estamos de acuerdo en que no hay cómo pagarlo. Entonces termina siendo una intención loable, como muchas cosas aquí en nuestro medio tropical, pero no aplicable. Y yo creo que a la gente hay que decirle la verdad.
Y repito, el derecho realmente se consolida en el momento en que se crea la garantía real, cuando a la gente se le da el servicio. Ahí es donde arranca el servicio, el derecho, no cuando se legisla o la Corte. O sea, el derecho existe, pero no existe en la práctica. No, sí existe parcialmente, mucho, la mayor parte, pero no es en la totalidad y en la forma como quisiera la Corte Constitucional y muchos otros. Ok, doctor César. Yo he tenido muchos desacuerdos amables con el doctor Arias y este es uno de ellos. Realmente no tengo la misma percepción. Los derechos existen, deben existir y se validan a través no solamente de la Constitución y de las leyes, sino a través de los pronunciamientos de la sociedad. Estamos en un modelo particular en donde se privilegian otras cosas, posiblemente no el derecho a la salud. Entonces no podemos guiarnos justamente por los intereses que tiene el modelo. El derecho a la salud y la fundamentalidad del derecho es justamente que debe estar independiente del modelo socioeconómico dominante. Debe ser suplido, satisfecho justamente porque es fundamental. Entonces todos los sectores de la sociedad tienen que alinear los recursos para lograr el derecho y no el derecho a adaptarse a las posibilidades que le da la sociedad. Doctor Campillo. Sí, completamente de acuerdo. Yo quiero partir un poco como desde el respeto a las normas y la Constitución y la Se arrima un poco más el micrófono, doctor Campillo. Ok, que quiero partir un poco más como desde el respeto a las normas y la Corte Constitucional y la Constitución lo han definido y lo tienen claramente definido y creo que son los que tienen la titularidad de la interpretación. Entonces no creo que valdría la pena meternos en eso, pero completamente de acuerdo en el sentido de que es un sistema que tiene que definir la garantía a través del financiamiento y tiene que buscar las fuentes de financiamiento. Yo siempre he tenido una discusión en el sentido del financiamiento porque creo que este sistema le hicimos trampa desde el principio. En 1994 decidimos apropiarnos de un sistema privado que era el Seguro Social, obreros y patrones aportando a un sistema. Lo tratamos de volver público con un compromiso que era por cada peso que entregaba el obrero patronal entregábamos un peso de la compensación de la solidaridad y le hicimos trampa a ese sistema nunca dándole ese peso. Hoy todavía le estamos haciendo trampa porque le pagamos solamente el 25% de ese peso, con una deuda de casi 10 billones de pesos del paripaso. Entonces yo creo que las fuentes de financiación no solamente, o los problemas no están solamente en el gasto, en unas fuentes de financiación que tampoco hemos podido traer a valores presentes. Doctor Bravo, si hubiera dinero, si el derecho no estuviera ligado a la financiación, el derecho tendría otra concepción. Es que me está sonando aquí es que quiero inducir otro tipo de pregunta aquí, doctor Bravo. Perdóname, que es que hay una resonancia. Excusa. Sí, si hubiera la suficiente capacidad para financiar el derecho a la salud, ¿la concepción sería otra? Claro. No lo entiendo. Si hubiera suficientes recursos, la concepción fuera otra. Fundamental. Es decir, yo creo que es que hay un choque entre las necesidades y las satisfacciones en la salud. Y no se contradicen y no se anteponen, pero son dos cosas diferentes. Tenemos, y eso son las mediciones a lo que se refiere el mismo Estado, hay carga de enfermedad, hay enfermedades, como lo describió también muy gráficamente el doctor Jaime Arias, y hay manera de satisfacer eso por varias vías. Insisto que el tema económico es fundamental y además la introducción de nuevas tecnologías, y me voy a concentrar también muchísimo en eso, tiene porque es mi campo, es la actividad en la que yo me muevo, que es el de la producción, comercialización de medicamentos permanentemente. El hecho de darle protecciones innecesarias y de generar monopolios, a pesar de que podemos llegar a un lenguaje común, sin respetar los tratados internacionales, como nos lo planteaba el distinguido abogado que ayer
hizo una disertación muy neoliberal sobre cómo los derechos frente a los compromisos adquiridos internacionalmente. Pero al grano, Carlos Francisco, nosotros vemos como el gran riesgo para el sistema y que se siga yendo todo por ese hoyo, los recursos de la salud. Alberto, ¿te puedes pegar un poco más el micrófono o lo cambian, por favor, que la verdad aquí no se está oyendo muy bien? Escúchame. Dale. Ah, bueno. No, entonces, en conclusión, Carlos Francisco, lo que quiero decir es que el tema económico es absolutamente fundamental. Okay. Fíjese que yo recordaba en la primera intervención que hice que la única solución que cuando decretó la emergencia social el gobierno Uribe a fines del año 2009, cuando la Corte Constitucional decretó la inexequibilidad por forma de la medida tomada por el gobierno, inmediatamente sacó 2 decretos que eran para ellos el tema más sensible para contener el gasto. Un decreto que daba curso a las importaciones paralelas de medicamentos y a las licencias obligatorias. Fueron las medidas únicas que tomó el gobierno en ese momento. Ajá. Hoy en día, sin llegar a y volver esto un discurso solamente recurrente sobre eso, mientras, como nos explicaban, y eso lo hemos oído en muchísimos escenarios, NICE en el Reino Unido, Alemania, Francia, el mismo tema en los Estados Unidos, no hay régimen que pueda sostener los gastos de los insumos médicos, y en eso, además, Carlos Francisco, me anticipo, tienen que ver muchísimos tus colegas profesionales de la salud. Claro. Doctor Castro, para redondear un poco, es que volvemos otra vez, el derecho fundamental a la salud condicionado justamente por la capacidad del Estado para cumplirlo modifica esencialmente la percepción del derecho en cada uno de nosotros, y eso es importante. El derecho a la vida en este país se garantiza en la medida en que el Estado pueda garantizarla o no, de lo contrario no podría hacerlo, y entonces caemos en esto porque es un derecho administrativo que cuesta, y aquí dentro del llamado que hace el ministro de tener por lo menos consensos parciales, deberíamos partir justamente de ponernos de acuerdo con eso. Porque si nosotros partimos del elemento de que hay diferencias incluso de carácter conceptual sobre la percepción, ojo, no la concepción, sino la percepción del derecho, tenemos dificultades para proyectarlo y naturalmente dentro de eso también dificultades para buscar la forma de financiarlo. Doctor Castro. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que el derecho a la vida como el derecho a la salud son irrenunciables. Y la sostenibilidad, y lo ha dicho la Corte Constitucional, se convierte en un medio y no en un fin para garantizar ese derecho. Quería llegar a eso, doctor, porque le quería preguntar en dónde quedaba justamente la sentencia de la Corte en la que dice que la sostenibilidad del sistema definitivamente es subalterna a la garantía del derecho. Y obviamente esas fueron las modulaciones que hizo después en la revisión de la ley estatutaria, que es lo que no le gusta al doctor Arias. Sí, yo creo que estamos de acuerdo, no sé, de los 5 o 6 panelistas, más o menos 4, en lo que acabo de mencionar. Y el hecho de que la sostenibilidad sea un medio y no un fin, no quiere decir que sea una preocupación menor. En eso estamos de acuerdo y tenemos que trabajar todos los días por ser más eficientes desde el punto de vista técnico y distributivo, para hacer más con menos o lo mismo o más con lo mismo, lograr consensos sociales, perdóname para poder usar mis 2 minuticos que le diste a cada uno, lo mismo con menos, y adicionalmente lograr consensos parciales y por supuesto, como dijeron ayer algunos de los analistas, ya estamos haciendo un esfuerzo y es que hemos aumentado lo que se invierte en salud, hemos subido de 7.4, 7.5 a 8, probablemente ante unos referentes globales de países OECD todavía estamos un poco rezagados, pero no es gastar por gastar, es gastarlo de manera inteligente, de manera discernida, agregando o invirtiendo en aquellas cosas que otorgan más valor. Gracias, Héctor. Es que quería introducir sobre eso, la sostenibilidad fiscal como un elemento subalterno al derecho fundamental que requiere no solamente la búsqueda de nuevos recursos, sino también la utilización adecuada y esencialmente racional
a la gente no le gusta, a los colegas no les gusta el uso racional. Eso le iba a preguntar aquí al doctor Burgos, de los recursos. Y cada uno desde nuestras esquinas debe necesariamente apuntarle a eso. Doctor Burgos, la ley estatutaria que tanto defienden ustedes, que defendemos los médicos, habla de la regulación, de la autorregulación y la autonomía. Es que quiero meterme un poquitico con un tema que es absolutamente sensible, que es el MIPRES, naturalmente para hablar de eso ahorita. Y entonces hay elementos que cruzan esencialmente por la regulación, la autorregulación de los médicos y la autonomía, porque la autonomía es una cosa que está absolutamente definida como un elemento supremo dentro del ejercicio, pero no la autorregulación, doctor Burgos. ¿Qué ha pasado con la autorregulación de los médicos? Justamente decía que todos los sectores que tengan que ver con el derecho a la salud deben alinearse. Los médicos tenemos que alinearnos dentro de un mandato que yo, no, más allá de lo suprema, yo diría que es esencial, es axial en cualquier sistema. Pero es obrar en consecuencia con la racionalidad científica, es obrar éticamente, es ajustarse a las posibilidades de las tecnologías, conocer las tecnologías, usarlas adecuadamente. Alguien o muchas personas a veces me abordan y me preguntan, es que ustedes son malgastadores, ustedes no piensan en la sostenibilidad. Nosotros pensamos en la sostenibilidad, pero por encima de la sostenibilidad pensamos en el derecho, pensamos en la salud y acomodamos los recursos de acuerdo a lo que la tecnología nos dispone, pero basados en la ética, basados en el conocimiento científico, en la mejor evidencia científica. No somos malgastadores por esencia. Hay gente que comete errores, lo reconocemos, pero esencialmente el gremio médico es un gremio comprometido con la vida, con la salud, con la prevención, y a eso nos llamaron para la ley estatutaria. ¿Y la autorregulación? La autorregulación es una situación necesaria, implícita, y justamente estoy hablando de la evidencia científica como un elemento autorregulatorio, la capacidad que tengamos nosotros de responder al compromiso con la sociedad, de no obrar simplemente para beneficio del paciente, sino obrar también para el beneficio colectivo. Y la autorregulación implica compromisos éticos, utilizar bien las tecnologías, hacer uso adecuado de los recursos, y estamos dispuestos, estamos trabajando para lograr que haya propuestas desde nuestro escenario para la sociedad y para los pacientes. Doctor Arias, dentro de ese componente de contención y de uso racional, no contención, de uso racional del gasto, ¿usted considera que hay inductores de demanda en este sector? Muchísimos, desde luego. Eso se conoce, pues, ¿para qué nos vamos a entrar en detalles? Pero se conoce. Ahora van a salir más con MIPRES, según parece, pero el punto, yo quiero volver a lo de la autonomía médica, porque eso se parece al tema del derecho absoluto a la salud. Llegar a eso. A mí me gusta la autonomía médica, siempre y cuando el médico esté en capacidad científica, ética, administrativa de ejercer esa autonomía. Lo que sucede es que no siempre está. La complejidad de la ciencia médica, por ejemplo, de hoy y de mañana, hace que muchas veces el mejor de los médicos, bueno, los superespecialistas casi nunca fallan, pues, pero digamos, el grueso de los médicos no va a estar en la capacidad de estar al día en el conocimiento médico. Va a tener que utilizar sistemas inteligentes para poder tomar sus decisiones, ojalá el criterio de otros colegas que lo acompañen en su decisión. Y lo mismo vale decir del tema financiero. El médico no sabe cómo son las finanzas del sector de la salud, no es el doctor Santamaría ni el doctor Junguito que está por ahí, no sabe, no tiene por qué saber. Entonces yo creo que esa autonomía también hay que llevarla, digamos, a lo realista. Ojalá pudiéramos tener un sistema donde el médico tiene plena autonomía con autorregulación. Lo que pasa es que eso a mí me parece que es difícil hoy día. ¿Por qué? O sea, no hemos avanzado. Por lo que acabo de decir, porque las decisiones médicas
tienen unas altas implicaciones científicas, tienen que corresponder, como lo dijo el doctor Burgos, a la evidencia científica, y apenas el 30% o 35%, según el Instituto de Medicina de Estados Unidos, del conocimiento médico tiene evidencia científica comprobada. Eso hace difícil para la mayor parte de los médicos. No me estoy refiriendo a las sociedades científicas ni a los especialistas que están más actualizados, a los 70.000 médicos generales, por ejemplo, que están en regiones lejanas, no tienen la capacidad de ejercer esa autonomía desde el punto de vista de su conocimiento, de la actualización de su conocimiento médico, ni tienen por qué saber si el sistema está quebrado o no quebrado. Por eso es difícil, pero yo soy amigo de la autonomía médica, hay que respetarla, y yo confío mucho en el sentido ético de mis colegas. Creo que eso va a funcionar bien, creo que el MIPRES va a ayudar muchísimo además. El MIPRES, ¿cómo lo ven ustedes, doctor Campillo? Empezamos ya que usted me da la pata ahí, doctor Arias. Pues definitivamente como lo tenemos que ver los pacientes desde la perspectiva de la contención, porque para nosotros sí es un mecanismo de contención. Desde la perspectiva de los pacientes estamos viendo, lo acabamos de publicar en un comunicado de prensa, una efectividad del 14% sobre las prescripciones del MIPRES. Eso es un dato alarmante, es decir, que de 100 prescripciones que se hacen por MIPRES solamente 14 estén siendo efectivas. Hay que consolidar esa información, pero ese es el dato que tenemos nosotros del análisis que se hizo. O sea, el MIPRES es una barrera de acceso. Para nosotros se convirtió en una barrera de acceso con una variable, es igual al CTC con menor tiempo de resolución. ¿Por qué? Porque la resolución por la vía jurídica, porque es la vía que desafortunadamente tiene el paciente para resolver esos conflictos en el sistema, es de 5 días. Si en 5 días no tengo la respuesta al código del MIPRES, pues ya no tengo que esperar los tiempos que tenía que esperar en un CTC. Es decir, las acciones de judicialización para acceder a la salud se incrementaron por conceptos del MIPRES, y además de eso se resuelven en términos mucho más rápidos, lo que está generando una congestión en toda la parte de la cadena de la distribución del servicio. Doctor Castro, desde la óptica, sé que pues, usted está muy bien informado sobre esto, el MIPRES desde la óptica oficial, ¿cómo lo conciben ustedes? Hay unos datos parciales que naturalmente coinciden con los del doctor Campillo. A mí me gustó mucho lo que mencionó Carlos Francisco cuando dijo que para tener en cuenta los retos de sostenibilidad todos tenemos que poner un granito de arena. La responsabilidad del médico desde su premisa de autonomía, autorregulación, tiene que ver con su libertad o su derecho a prescribir lo que considera conveniente para ese paciente, pero su responsabilidad no es solo con ese paciente, sino con los pacientes, con el que viene después y el que viene después y el que viene después. Desde el punto de vista del regulador, pues estamos haciendo la tarea, logrando eficiencias, fortaleciendo la institucionalidad. El caso de MIPRES es una respuesta que da un espaldarazo a la autonomía médica en aras de evitar que un comité puramente administrativo opine sobre el saber de los médicos, pero también sabemos que las EPS tienen que poner su grano de arena, no creando mecanismos de entonces ya salió por MIPRES, dejémoslo en auditoría, venga en 8 días, porque no hacemos nada. Igual puede salir por MIPRES, no hay auditoría, no hay ningún represamiento y van a la farmacia y le entregan el stock incompleto al paciente. Entonces, creo que hay una gran cantidad de compromisos de todos los actores que trascienden necesariamente del nombre de un aplicativo que creo está funcionando bien y está haciendo las cosas bien y cada día lo hace mejor, y creo que hay unos puntos en la cadena que hay que revisar en mayor detalle. Doctor Bravo, el MIPRES. El MIPRES como un elemento, es que el MIPRES es un elemento efector que lleva a la práctica un elemento que justamente pega con la autonomía médica, y eso es un componente que tiene que ver directamente con uno de los preceptos de la ley estatutaria. Desde la óptica farmacéutica, doctor. Para mí la autonomía médica, más que un derecho, es una obligación. Y la obligación está supeditada al derecho de los pacientes. Eso está mal entendido. Y la formación, nosotros recibimos un informe como pues alentador del Ministerio de las personas que manejan el Ministerio que administran el MIPRES, advirtiendo que como es un nuevo sistema tiene fallas, que se demoran, que los días que se habían dispuesto para que
los pacientes reciban el producto, está demorado, etcétera, etcétera. Para mí los problemas también son de fondo. Por ejemplo, nosotros fuimos invitados a que hiciéramos parte de una mesa de trabajo para que junto con asociaciones de pacientes, que muchas veces no son todas, muchísimas, y yo diría la gran mayoría, son independientes, obedecen al verdadero sentido de los pacientes para poder garantizar el derecho ahí sí y acceder a los servicios médicos y a los medicamentos y a los dispositivos médicos, se construyó con base en los intereses de un sector industrial, unas propuestas, y con base en la colusión que hay con los mismos pacientes. Eso me parece absolutamente censurable. Estamos en un foro precisamente para hablar Perdón, eso es como una denuncia. ¿Cuál es? Sí, pero claro, es una denuncia. A eso vengo. ¿Cuál es? Es decir, la construcción de buenas propuestas de un sector industrial acompañado con sectores y muy representativos, digo, no los únicos, que son muy independientes de pacientes, han construido una telaraña para que esa sea el enredo que tengamos en la aplicación del MIPRES. No participamos a SINFAR. Bueno, perdóname, Carlos, y termino. Y ahí entra entonces lo que se llama la autorregulación. La autorregulación, como lo dije también, en un escenario con el ministro y todos los agentes que hay del sector de la salud, le dije, los códigos de ética, que en un evento, como mencionó el ministro, hace 4 años, entrelazamos las manos con el ministro, los gremios farmacéuticos, para el lanzamiento de un código de ética de la Cámara Farmacéutica. Los códigos de ética no se pueden convertir en letra muerta como los derechos fundamentales. No pueden ser motivo de un cóctel, de una edición de lujo y después a la biblioteca. Los conflictos éticos y los conflictos de interés es algo que lo aprende uno desde su casa, desde su hogar, y así debe traducirse. Ok, Alberto, creo que faltó alguien aquí en esta esquina también. Pero bueno, un elemento que eso dispararon para allá, doctor Campillo, usted está sentado ahí. ¿Qué pasó con este asunto del conflicto de intereses con los pacientes? No, yo pues lo asumo con responsabilidad porque sé que hay algunas organizaciones de pacientes, como en todo el mundo, que no son transparentes y no tienen financiación. Yo creo que el control de eso es muy claro. Para eso están los entes territoriales que determinen cuáles son las fuentes de financiación y cuál es el cumplimiento del objeto social. Son entidades reguladas y tienen vigilancia. El asunto es que no se puede definir las acciones de la sociedad civil como acciones que presionan simplemente por un derecho individual o por un derecho con intereses específicos. Yo quiero recordar un poco como el modelo de SIDA. En 1983 el primer caso de SIDA en Cartagena. En 1998 lo que teníamos en el plan de beneficios para VIH era trimetoprim, sulfametazol, pentamidina. 13 años después, 15 años después. ¿Qué hubiera sido si no hubiese sido por la presión de la sociedad civil en SIDA para acceder a los derechos? Entonces no creo que la línea solamente sea negativa por la presión hacia los derechos, sino que yo creo que precisamente un poco el doctor Arias lo manifestaba ahora, y usted también, cada uno de los actores estamos tirando para un lado contrario, y esa dinámica sí es muy difícil que nos permita. Los pacientes tienen un derecho, y lo decía usted muy bien, doctor Bravo, y ese derecho está ligado con una obligación del médico que no solamente es ética, es jurídica. Usted que es abogado sabe, se llama la obligación de medio. Está obligado a eso, que lo pone en un riesgo jurídico, además, por responsabilidad civil y responsabilidad penal. Entonces, no solamente son los componentes de autorregulación, autocuidado y la responsabilidad colectiva, sino que también es la responsabilidad penal que tiene en ese sentido. La convergencia no es fácil. Es que, ¿por qué traemos el tema del MIPRES? Obviamente, como digo, es un elemento que pone de manera directa, es un efector de un componente de la ley estatutaria que era la eliminación de las autorizaciones, y en ese sentido la eliminación de los CTCs sin duda se proyecta esencialmente en la génesis de este mecanismo,
¿Por qué, doctor Burgos, un mecanismo que supuestamente buscaba agilizar eso, eliminar los componentes desde el plano administrativo para favorecer a los pacientes, cae en un terreno en donde en teoría supuestamente se interpreta, o mejor, se interpreta como una barrera de acceso? ¿Qué ha pasado con los médicos y eso? Le hago la pregunta directamente, doctor. El MIPRES, por primera vez, deja al descubierto la trazabilidad en la prescripción de los médicos. ¿Eso les angustia, les molesta o nos molesta? A mí no, pero a algunos médicos sí. Yo creo que hay uno de los problemas es tener muy claro que el MIPRES no es como la autonomía en sí. Es un instrumento pues para viabilizar la autonomía. Necesita afinarse porque todavía no se han precisado los límites. O sea, ¿qué es lo que no se aprueba a través de MIPRES? Los listados de exclusiones no se ha avanzado. Sí, pero es que resulta que ustedes o los médicos teníamos la obligación de definir las exclusiones justamente para alimentar ese MIPRES. Pero hay una cosa importante. Pero yo quiero agregar, Carlos Francisco, un detallito. A mí me parece que algunas personas están preocupadas por el MIPRES es porque se exponen. Por eso. Porque sus formulaciones y sus frecuencias de uso de ciertos medicamentos o insumos o dispositivos se exponen. Entonces, como mecanismo autorregulatorio y como mecanismo de control, de vigilancia, bienvenido sea. A nosotros no nos preocupa como gremio ser visibilizados si obramos en consecuencia con la ética, si obramos en consecuencia con la pertinencia. Pero veo que hay preocupaciones en ese sentido, y no solamente de los médicos, de las personas que se acercan a los médicos, de ciertos sectores que quieren direccionar un poco la formulación, la prescripción. Yo pienso que como instrumento no lo hemos entendido bien. ¿Cómo así que direccionar la prescripción? ¿No habla usted de ética, de autonomía? Sí, nosotros defendemos eso. Okay. Pero sí, justamente hay personas que hacen otras cosas, como lo menciona aquí el doctor. Doctor Arias, es que curiosamente una de las preocupaciones, doctor Castro, del ministerio cuando el asunto del MIPRES y la eliminación del CTC era que decía que era una herramienta que iba a desbordar la prescripción. Y esa fue siempre lo oímos en el momento del diseño y de la aplicación, pero curiosamente en los primeros balances hay una disminución del 25%. Esa interpretación, ¿qué interpretación le da usted a eso, doctor Arias? Una disminución en la prescripción del 25% y naturalmente se interpreta allí como un elemento de barrera de acceso. ¿Y usted cómo lo ve? Bueno, yo lo primero que quisiera decir sobre esta materia es que hace unos meses recibí una llamada de un directivo muy importante de las sociedades científicas, de los médicos, a preguntarme, mire, nosotros queremos proponer esto es una propuesta que viene del cuerpo médico, además, como la ley estatutaria, afortunadamente salió de los médicos, ambos. Me dice, ¿qué opinarán las EPS de que acabemos con el CTC, el Comité Técnico Científico? ¿Usted cree que van a reaccionar? Yo le pregunté a los presidentes de las EPS, que son los que tienen que opinar, y no hubo ninguna reacción. Las EPS dijeron, perfecto, acabemos los CTCs que no funcionan bien y vámonos a esto, a sabiendas de que algunos creían que con esto se le iba a quitar injerencia a las EPS sobre las decisiones autónomas de los médicos, cosa que no ocurría tampoco antes. Las EPS han seguido trabajando con el ministerio, trabajando inclusive con la industria farmacéutica y con los médicos en un instrumento. Es que el MIPRES es un simple instrumento tecnológico. Ahora, que lleve a la transparencia, sí, claro, eso es bueno, todo debe ser transparente, todo debe tener trazabilidad en un sistema público como el nuestro. Ahora, claro, al principio hay una reacción de temor. Es posible que muchos médicos en este momento digan, bueno, ¿será que van a entrar en la intimidad de mis decisiones y las van a mostrar al público? Eso puede llevar a que inicialmente haya una disminución en las formas de prescribir de algunos doctores. Pero yo creo que esto hay que irlo viendo en el camino. Yo creo que MIPRES es un buen instrumento, un poco exagerado en algunas cosas. Por ejemplo, está la viceministra aquí con nosotros, que ya ha sido una gestora muy importante de esto. La experiencia, porque a mí me gustan la experiencia, lo que le dice a uno la vida. Soy poco teórico.
La experiencia mostraba que en el sistema anterior de los ETCs a los pacientes se les daban los medicamentos en un promedio de 10, 12 días, creo que era lo que tenía establecido. Y de pronto en MIPRES, no, tiene que ser a los 5 días, con un mecanismo que, repito, todavía no se ha perfeccionado. Y de pronto no se va a poder cumplir. Lo mismo cuando dijeron los especialistas tienen que tener, los pacientes tienen que tener cita de especialistas en 10 días. Hay que consultar la realidad del país que vivimos, pero por lo demás, a mí me gusta mucho lo de MIPRES y creo que va para adelante, va a ser muy bueno. Ese cuento pues de que las EPS están negando los… No, ese es un problema que ya lo analizamos con el ministerio, porque el reporte de las EPS que depende de lo que digan los operadores logísticos, que también entran en esto, es lo que se está demorando, pero no le entregan los medicamentos. Gracias, doctor Arias. ¿Qué hacer con el MIPRES? Desde aquí para allá, en 10 segundos, simplemente para sacar una conclusión y su recomendación. ¿Lo quitamos, lo abolimos? Porque hay gente que dice que hay que eliminarlo completamente, que eso definitivamente se convirtió en una barrera de acceso. Doctor Campillo. No, yo creo que realmente es una herramienta tecnológica que nos da transparencia y que nos permite ver las dinámicas de la prescripción. No es sino eso, de la prescripción, ahí no tendríamos por qué evaluar más nada. Lo que sí creo es que pusimos la implementación de una manera tal que no estábamos preparados para ello y está generando unas barreras de acceso muy significativas, pero sobre todo en un grupo poblacional de altísimo riesgo, porque precisamente son aquellos beneficios del plan que no están en el colectivo, sino que son generalmente los de patologías de alto costo. Entonces aquí tenemos unas variables adicionales al acceso, que no solamente es no acceder al medicamento, sino el costo que eso nos puede generar adicional. Doctor Bravo, ¿qué hacemos con el MIPRES? Yo diría que no debe hacer el MIPRES, y parece, comentaba con Héctor, si era un abanico, dice 5 pasos para que su receta MIPRES llegue a sus manos. Ya sabemos más o menos, por ahí está Cecilia, que fue la que donde lo están repartiendo, me parece inductivo, muy bien elaborado, son los pasos para que efectivamente, y llega y termina con el 5.º paso, y está el martillo sin corazón del juez. Es la invitación a que hagamos respetar los derechos constitucionales por esta vía, es decir, los invitamos, vengan señores, yo soy abogado, le cuento, no he hecho la primera tutela en mi vida, por lo menos en materia de salud. Vénganse para acá porque ese es el carrusel ese, que es lo mismo que las otras tutelas. Van creciendo, entonces ahora con el MIPRES la invitación es que si a ustedes no le garantizan la entrega dentro de los plazos determinados y la formulación que se ha hecho, entonces aquí estamos nosotros, los mercaderes, entre los cuales hay abogados y hay de todas las profesiones, atestando y congestionando los juzgados y desangrando el sistema. Eso es lo que no se debe hacer en el MIPRES. Doctor Castro. Una pregunta muy interesante, qué pena, pero que me está poniendo a mí la posibilidad de que el derecho a la salud o las vías judiciales para la garantía del derecho a la salud son criminales. No entendí la posición. O sea, inducir a que las personas puedan tener derechos y garantizarse los derechos. Le propongo, doctor Bravo, que cambiemos de país, porque usted vive en un país, en un Estado social de derecho, que nos lo plantearon esta mañana, y nos dijeron, o estamos en un Estado social de derecho o en un Estado de derecho. Y si estamos en un Estado social de derecho, tenemos que comportarnos como tal. Y la garantía de ese Estado social de derecho son los derechos fundamentales. Y cuando se vulneran, nosotros escogimos un mecanismo de protección. Si no nos gusta, nos tenemos que cambiar al Estado o nos tenemos que ir a Doctor Bravo, 10 segundos para el infighting. No, a mí no me toca decir, no estoy criticando el derecho, ni lo que yo ya he dicho de ese matrimonio, desafortunadamente, peor que los de la vida diaria. Lo que yo estoy criticando es que ya se está invitando a judicializar el tema de MIPRES. Es decir, yo no estoy conculcando ni sus derechos. Nosotros hemos tenido, doctor Campillo, muchas
oportunidades de divergir o de converger. Pero lo que yo estoy diciendo es que me llama la atención, es que ya digamos, están anticipando a decir, este sistema va a ser un sistema burocrático donde no va a... Y yo mismo le dije aquí que, lo dije hace un momentico, los 10 segundos se van a volver 15 en el sentido de que yo creo que hay prelación de los derechos de los pacientes sobre las obligaciones que tienen los mismos médicos o en general quienes tenemos obligación y compromiso con el sistema. Me gusta aquí, doctor Burgos, es que resulta que todo eso cruza por los médicos. Obviamente el asunto, hay elementos que condicionen, digamos, componentes desde el plano epidemiológico, desde el plano de morbilidad, por estas violaciones o por estas restricciones o por estas limitaciones que ha tenido el MIPRES, evidenciables, a la par que se ha denunciado allí, o mejor que se describe que hay restricciones en la prescripción o demora. ¿Hay impacto de eso en la salud pública? ¿Todavía se puede medir o no? Yo creo que es muy temprano, incipiente todavía como para... Pero sí es una tarea importante, porque es que eso cruza necesariamente por las fórmulas de los médicos, porque el hecho de que se demoren o no se demoren debería ser responsabilidad de los médicos y no de los pacientes para evitar ese tipo de desbordes que se dan por allí. Doctor Castro, para cerrar esta partecita y nos quedan aquí unos minutos con respecto a esto para cambiar de tema y sacar una conclusión, doctor. Sí, ¿qué hacer con el MIPRES? Yo creo que el MIPRES es una oportunidad de oro. Existen incentivos financieros, incentivos morales e incentivos sociales, y yo creo que el hecho de permitir bajo los preceptos de autonomía la observancia o el que los criterios de prescripción estén allí a la luz de todos es importante. Ha sido una oportunidad para que algunas sociedades científicas hagan solicitudes de medicamentos que incluso no teniendo registro sanitario y se utilicen off-label, los utilizan con frecuencia. Ha sido una oportunidad para tener diálogo entre todos, y solamente para hacer ahí un clip comercial, tenemos un stand del ministerio a la entrada cerca de donde van a tomar el almuerzo para contestar y aclarar dudas relacionadas con MIPRES, política farmacéutica, prescripción y algunas otras cosas. Entonces los invitamos porque creo que lo que hay que hacer es instruirnos mejor, conocer el MIPRES, divulgarlo y entenderlo para poderle sacar el mejor provecho. Importante eso. Yo creo que estamos de acuerdo que el MIPRES es una herramienta que era necesaria, que es valiosa, que vale la pena tenerla, entonces listo, que hay que mejorarla y que naturalmente dentro de eso, pero sí creo que aquí hay un vacío muy grande, doctor Burgos, y lo digo con todo respeto, y es el papel de los médicos en esto. Porque no puede quedar en el vacío justamente esa premisa de que los médicos sencillamente no quieren que se les evidencie la trazabilidad, cuando justamente surgió de allí la necesidad de eliminar los ETCs y naturalmente de favorecer a los pacientes. Eso es una tarea muy importante y creo que están en mora las sociedades científicas, en mora no, muy demorada, de manera cómplice además, sí, con muchos elementos de distorsión en esto por la no definición clara de las exclusiones que deberían tener en cada una de sus disciplinas. Yo creo que esa tarea, sin duda, ha sido muy lenta, doctor, desde las sociedades científicas, y valga decir que ustedes deberían comprometerse o deberíamos comprometerse para eso. ¿Puedo hacer una interpretación, doctor Pero total. Francisco? Más que eso es que hay un desconocimiento sobre la herramienta. Me parece que sociedades científicas les falta precisar justamente cuál es el papel. Y me considero copartícipe de la responsabilidad de no trasladar a las bases justamente a las sociedades científicas esa información, porque todavía se está pensando que el MIPRES, las exclusiones no es un listado. Hay la discusión, ¿es un listado o simplemente son unas consideraciones para que individualmente cada médico defina cuándo se puede prescribir, cuándo no? Pero eso debe surgir de ahí del seno. El ministro hablaba de los beneficios de la política farmacéutica. Naturalmente entran en proceso de regulación 800 medicamentos más, un elemento que se proyecta desde el plano mediático como un ahorro sustancial al sistema. Dentro de ese marco, doctor Bravo, de aquí para allá, mejor de allá para acá, doctor Castro, hablar la política farmacéutica como un elemento naturalmente que viabiliza este tipo de discusiones, le apunta esencialmente hacia el ahorro y potencialmente hacia la mejora
dentro de esta austeridad también en la utilización de los recursos. Doctor Bravo, primero, ¿cómo lo ven ustedes desde la óptica del gremio? Doctor Castro, desde la parte regulatoria que se lo toca a usted, y naturalmente desde el campo nuestro, aquí rápidamente para terminar, doctor, que esto tiene que ver directamente con el derecho, sobre la base de que el 25% del gasto en salud está dado por los medicamentos y el 1% de ese gasto sin duda tiene que ver directamente con medicamentos de alta tecnología en los últimos tiempos. Doctor Bravo y doctor Castro, y seguimos para acá y terminamos en 2 minutos. Sí, bueno, empiezo yo. La política farmacéutica ha sido un hito importante para garantizar que los recursos finitos que tenemos en Colombia, como ocurre en cualquier otro país del mundo, los utilicemos de mejor manera. Estamos en este momento en una ronda regulatoria que va a incorporar cerca de 148, 150 mercados nuevos a control directo de precios y que puede generar potencialmente unos ahorros de cerca de 300.000 millones de pesos a nuestro sistema, cerca de 100 millones de dólares. Y adicionalmente hay mecanismos adicionales a la referenciación de precios que estamos piloteando, lo voy a hablar en una presentación más tarde, por ejemplo el piloto de compra centralizada de medicamentos de hepatitis C, que va a generar ahorros adicionales de cerca de 290.000 millones de pesos, otros 100 millones de dólares. Entonces, creemos que es un instrumento importante para lograr ser más eficientes desde el punto de vista técnico, y cuando tengamos implementado el proceso de artículo 72, que podamos mirar el valor terapéutico de la innovación con mayor certeza, también vamos a ser más eficientes desde el punto de vista distributivo. Doctor Bravo, ¿les gusta la regulación? ¿Vamos por buen camino? A ver, la política farmacéutica no puede centrarse solamente en los controles, y eso lo hemos discutido, y hoy mismo, esta mañana, tuvimos la oportunidad de discutir sobre el nuevo proyecto de circular, donde van a entrar una cantidad de productos a control. Nos parece que tiene mucho más elementos. Por ejemplo, el tema más acuciante, digamos, para la industria nacional, hoy en día ni siquiera como en una época se pensó, eran los obstáculos técnicos al comercio por vía de imposiciones de normas de carácter de protección a la propiedad intelectual. Hoy el peor riesgo que tiene la industria son las medidas que organismos internacionales diseñan para acabar con la competencia bajo la profundización innecesaria de normas técnicas que no agregan ni añaden absolutamente nada a la seguridad, calidad y eficacia y pertinencia de los medicamentos. Son políticas exclusivamente diseñadas para sacar jugadores del mercado y consolidar mucho más los monopolios. Y no es un discurso pues ventejuliero, tenemos pruebas. El hecho evidente es la negociación que estamos adelantando ahorita en Alianza Pacífico. Y termino con Francisco con lo siguiente. Nosotros vemos esfuerzos del gobierno, del mismo ministro, no porque estén aquí presentes ni nada, sino que definitivamente la industria nacional, como sector clave y estratégico de la economía, tiene preocupaciones muy serias y profundas sobre su estabilidad y su permanencia por otras políticas, sobre todo dirigidas por los halcones del Ministerio de Comercio, que hacen que muchas empresas o vendan o piensen instalar sus negocios en otros sectores que no sea la misma nuestro país. Listo. La política farmacéutica ha sido definida como una de las exitosas, de los componentes exitosos de esta administración. Ha sido referente y naturalmente en construcción. Gracias por la corrección, Héctor, 148, dije 800, pero llevamos como por 1000 más o menos en conjunto, ¿cierto? De los regulados. Decía en un comienzo, ya para terminar, y esto sí de verdad es en un minuto, ustedes no van a ser los que van a salvar financieramente al sector, por lo menos en como nueva fuente. Entonces las EPS no van a refinanciar y van a decir yo voy a poner esta plática, los médicos menos, los pacientes tampoco, pero sí desde su
arista cada uno habla justamente de la racionalización del gasto y naturalmente de mirar un compromiso, doctor Burgos, que desde su sector, desde el sector de los médicos, cada vez más dinámicos desde el plano de la beligerancia, pero en la práctica a veces un poquito distantes de todas estas cosas, un compromiso para tratar de ser más racionales y tratar justamente de mejorar, digamos, este componente importante del que hablaba el ministro, de la crisis que cruzan esencialmente por lo financiero, un compromiso de aquí para allá. Y terminas, Loren, con una conclusión tuya, con un consejo, con una propuesta, con una recomendación que nos puedes hacer para nosotros los colombianos. Doctor, solamente 10 segundos para decir compromiso, pero que se cumpla, porque es que yo estuve en la firma, doctor Bravo, fui uno de los promotores de la firma esa del conjunto ese ético, que quedó como en una discusión, como en un papel bonito. Me acuerdo que lo publicamos y como que no funcionó. Bueno. Como estoy dialogando con expresidente de sociedades científicas, Sí. Y yo soy vicepresidente en este momento, el compromiso viene de atrás, de mucho tiempo atrás. El compromiso autorregulatorio, de imprimir en nuestras sociedades científicas individualmente el compromiso de que lo que nosotros prescribamos sea lo que el paciente necesite, no más allá. Que cada vez más la transparencia de nuestros procederes sea la norma, no la excepción. Que exista el compromiso de darle importancia no solamente a los medicamentos que tradicionalmente, por influencia mediática, son más conocidos, hay que darle importancia a los medicamentos genéricos también. Tenemos el compromiso de establecer mecanismos autorregulatorios concretos, propuestas concretas, no solamente hablar filosofía. Estamos empeñados en esa tarea. ¿De una de esas cuáles? ¿En tiempo? ¿Cuáles? Todas. ¿Cómo dices? Una sola, ¿cuál? ¿Una qué? Una sola tarea, ¿cuál? No, el compromiso es que ya estamos desarrollando un planteamiento, un proyecto autorregulatorio al interior de sociedades científicas. Doctor Arias. Voy a responder las dos preguntas últimas. Política farmacéutica. Es mejor tener política farmacéutica que no tenerla. Cuando no la tuvimos hubo abusos y hubo muchas fallas. La industria farmacéutica nacional, también la internacional, es muy respetable. De manera que yo creo que esta es una política que se tiene que ir construyendo de manera muy clara, seria, razonable, entre todos. Y el punto final, ¿a qué nos comprometemos? Al diálogo. A mí me complace mucho, doctor Arcila, que ustedes desde la industria farmacéutica organicen un evento para discutir los dolores del sistema de salud de Colombia, porque ustedes hacen parte de eso, no son proveedores, hacen parte del sistema. Y yo veo a la industria farmacéutica acercándose cada vez más a conocer lo bueno, lo bonito y lo feo del sector de la salud, y eso me gusta. Gracias, doctor Arias. Doctor Campillo. Sí, también un poco política farmacéutica con dos palabras. Creo que sí es necesaria, pero no se puede convertir en una barrera de acceso a tecnología de valor agregado. Y segundo… ¿Pero por qué los pacientes piensan eso? Porque así lo percibimos Pero yo no he encontrado… Pero le voy a explicar por qué entonces. Lo percibimos porque en el Plan Nacional de Desarrollo establecen un artículo donde tiene que pasar a través de un Instituto de Evaluación de Tecnologías para determinar los criterios de la validación o no de esa tecnología, y ahí hay un nudo para poder acceder de manera oportuna. Queremos entonces política farmacéutica sin que se convierta en una barrera de acceso a tecnología de valor agregado, pero política farmacéutica que garantice calidad, seguridad, eficacia, pertinencia, incluso comodidad para el paciente, que es un criterio de la prescripción. Y con respecto a las responsabilidades para los pacientes, ¿no sería que los medicamentos sean buenos y tenga la posibilidad de acceder? Y claro, por supuesto. Entonces no hay… Por eso, pero lo que estamos viendo ahora, por ejemplo, en el tema de tecnologías que pasan por el IES, es que se están quedando 5, 6, 7, 8 meses en la evaluación para poder después quedarse 2 años en el INVIMA. Es interesante. Sí, de quedarse 2 años en el INVIMA. Pero bueno, y lo de compromisos, obviamente el primer compromiso de los pacientes es el mismo de todos los ciudadanos, el autocuidado. Y tal vez el segundo es un uso adecuado del sistema de salud. Y eso incluye la defensa de los derechos. Es decir, el uso adecuado de los servicios de salud no es solamente ir al centro de salud en la cita, etcétera, sino cuando no me garantizan el acceso, yo tengo que entrar por mi propio mecanismo de autocuidado a defenderlo.
Y también evitar los excesos y Claro. la inducción de demanda y obviamente las relaciones indebidas y todas estas cosas, ¿cierto? No, lo que me refiero, ¿cómo así? No entendí. No, lo que pasa es que existe, es que eso sería un panel importante. También hay unas responsabilidades que incluso están definidas en la ley estatutaria para los pacientes, no solamente en el autocuidado, sino también en los deberes con el sistema, que justamente deberían proveerse también a partir de las Por organizaciones de los supuesto, claro. pacientes. Si yo hago esto que estoy proponiendo es porque estoy proponiendo Ok. que esas otras herramientas Ok, funcionen. doctor. Doctor Bravo, doctor, y luego terminar, Orián, qué pena contigo el dejarte aquí en temas tan criollos, pero sin duda nos da A ver, luces al final. no, muy corto, para quienes todavía no se han ido a almorzar. Carlos Francisco, porque es un derecho fundamental. No Vamos es un a pedir derecho, que el es una próximo foro necesidad. sea más temprano, porque es que siempre son 30 minutos y a la hora del almuerzo No, lo que complicado. pasa es que yo, por ejemplo, veo, mi jefe, que es el jefe aquí también, dice, yo vivo para comer. Y a las 12 del día, ojalá no pase las 12:30, pero está haciendo un esfuerzo no sobrehumano, le quiero decir, sin hacer grasejos innecesarios. Que no, que el compromiso de la industria nacional está explícito, eso lo tiene muy claro tanto el gobierno como lo tienen claro nuestros leales competidores, los mismos pacientes. Y me parece que la invitación que hace el doctor Arias, y la hizo también el ministro dentro de sus 10, el decálogo del mensaje que nos envió es, bueno, hagamos un lenguaje amable y que sea positivo y productivo. Pero cierro con esto. Por ejemplo, el último acto que tuve que hacer para proteger una iniciativa que no sabemos todavía o sospechamos de dónde vino, fue lograr el archivo de un proyecto de ley que creíamos que estaba absolutamente enterrado y de pronto resucitó, que prohibía la formulación y compra de medicamentos genéricos por parte de las EPS, del IPS, de todo el sistema. Ustedes saben que eso apenas la semana pasada se logró con una ponencia pues que votó una comisión, en la comisión séptima de la Cámara, se logró enterrar ese proyecto. Entonces lo que te quiero decir es que, insisto, nuestro compromiso es claro, la industria crece en materia de precios. Nosotros, hay sí un principio constitucional que es el derecho a la igualdad, a producto igual, precio igual. No aceptamos discriminaciones porque son discriminaciones sobre la calidad que no sean, para eso el INVIMA nos da nuestros registros y estamos dispuestos a sentarnos a hablar con quien toque y como toque. Y diálogo, ¿cierto? Y diálogo también, ¿cierto? Diálogo, sí, Ok, claro. eso está bien. Total. Doctor Sí, Castro. yo creo que para concluir, son tres cosas desde la responsabilidad del formulador de política. Una es promover el diálogo abierto y respetuoso con todos los actores. Todos tienen una voz que vale la pena escuchar. Respetar las reglas de juego que hoy existen para regulación en política farmacéutica y tecnologías en salud y hacerla cumplir. Y un tercer punto es ser predecibles y permitir un diálogo constructivo también en las reglas de juego que estamos en proceso de desarrollo. Creo que son esas tres cosas. Gracias, Héctor. Lorraine, un consejo a nosotros, desde tu postura como la promotora de la ley de pacientes en Francia. Oui, enfin, je pense que la discussion elle apporte. La discusión va más sobre la regulación que sobre los derechos de los pacientes, igual si están en el mismo plan. Y lo que pasa es que a nivel de garantizar los derechos está acompañada de un alto nivel de regulación y de responsabilidad. Puesto que el sistema, aún más cuando el sistema está financiado por fondos públicos, hay una responsabilidad de la sociedad sobre la utilización de estos fondos públicos y su afectación. En Francia tuvimos este debate también, saber cuál es el grado de control que ponemos en el sistema de salud para poder mantener su sostenibilidad. Y pasa también efectivamente por la necesidad de definir reglas que sean respetadas por todos, y tenemos la fortuna en Francia de tener una alta autoridad de salud y eso fue una manera también de responder a esto.
y basados sobre los diálogos con las sociedades científicas y que deben respetar los médicos también. No tenemos tiempo de hablar de eso, pero eso pasa por un sistema sofisticado de control a través del cual los médicos están obligados a pasar por allí, y reposa también sobre las buenas prácticas médicas. No solamente es la parte de regulación financiera que prima, sino son las buenas prácticas de los médicos en el momento adecuado. Entonces les invito a Francia para ver lo que hemos puesto en marcha en nuestro sistema de salud. También tenemos debates en Francia y es muy complicado compararse completamente porque nosotros nos comparamos, por ejemplo, con Inglaterra, pero el sistema es muy diferente. A nivel de regulación hay muchos derechos, igual mucha transparencia, igual mucha regulación. Ni más faltaba a ustedes por aquí, y obviamente desde aquí, en lo personal, un saludo para el ministro Alejandro Gaviria, obviamente una solidaridad con todo lo que, con su cuadro, con su estado y naturalmente con su persona, y esencialmente decirle de aquí que nos hizo falta, ministro, porque usted nos acostumbró a este infighting y naturalmente a esta posibilidad también de hablar las cosas con tranquilidad. Un abrazo, ministro, y naturalmente gracias de nuevo, Rodrigo. Muchísimas gracias a los panelistas, al señor moderador. A ustedes los invito